Consuelo Feng, ¿cierto? Purificación Fernández y Dafne Ulloa de la Asociación Gremial TACH, ¿está bien? TUCH. TUCH, ya. Turismo Centro Histórico de Santiago. Bueno, queremos hablar obviamente de la muerte del sector turístico hotelero del centro de Santiago. ¿Qué ha pasado con eso? Me imagino obviamente que también influenciado por toda la inseguridad que estamos viviendo y cómo se ha ido bajando también el nivel en Santiago. Ya uno ni siquiera piensa, ¿no?, en ir al centro de Santiago. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, voy a tomar yo la palabra. Gracias por la invitación. Mira, desde el estallido hasta después la pandemia, claramente cambió mucho el panorama, el ambiente que estábamos viviendo. Y la verdad es que se empieza a correr la voz, como esta cosa que los chilenos dicen, oye, no vayan al centro, está muy feo. Lo mismo llega afuera. Oye, mis amigos me dijeron que no me quedara allá, quiero cambiar mi reserva. Y afecta no solo al turismo, afecta al pequeño comerciante, afecta al oficinista, que en el fondo se tiene que ir antes, pues empiezan a desocupar los espacios. Sí. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Y la verdad es que la asociación nació como en ese sentido como para decir, no podemos esperar más, los privados tenemos que hacernos cargo. Y siempre decimos, esto no es solo de los privados, esto es de todos los ciudadanos, porque en el centro de Santiago está nuestro patrimonio, ¿cachai? Claro. Así que todos somos... poco también los propios santiaguinos, yo nací en Viña, pero finalmente los propios santiaguinos también tienen poco conocimiento, siento yo, del mismo patrimonio que existe en el centro de Santiago. ¿Y cómo se hace para levantar todo esto que está de alguna manera botado, ¿no? Porque también el ex alcalde, ¿cierto?, que estuvo con nosotros, Felipe Alessandri, hizo muchas cosas por Santiago, por el centro de Santiago. Ahora siento como que está, no solamente yo, lo sentimos todos, que el centro de Santiago de verdad no se ha hecho mucho por mejorar las cosas, y las cosas que se han hecho han vuelto los ambulantes, sigue la suciedad, el narcotráfico, la prostitución, etcétera, 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 a niveles que antes de verdad no se veían. Sí, yo creo que, bueno, cada alcalde tiene eso como su forma de liderar, ¿cachai? Y yo siempre digo, Alessandro, y se lo dije en su cara, es tan flaquito porque siempre anda corriendo de acá para allá, juntándose con nosotros a las 10 de la noche, como siempre estaba con todos los vecinos, como muy en la calle. Y efectivamente nosotros vemos como que va avanzando, si no podemos decir que no ha avanzado, no sé si te lo comparten, pero no con el sentido de urgencia que nosotros necesitamos, porque una vez que se pierde el centro, esta cuestión empieza a subir, ¿cachai? Se pierde la ciudad, entonces uno lo puede mirar como muy en menos, pero así ha pasado como históricamente en toda la ciudad, o sea, hay que proteger el centro, entonces dijimos, bueno, démosle sentido de urgencia, necesitamos como marcar el paso nosotros, porque las oficinas se empiezan a desocupar, la gente se empieza a ir, etcétera, etcétera. Sí. El mismo Felipe Alessandri contaba de que antes, entiendo de que hace un año y medio atrás había 1 millón de metros cuadrados perdidos en Santiago Centro. Y eso había aumentado a cerca de 1,5 millones de metros cuadrados. O sea, la cantidad de oficinas que están cerradas, la cantidad de espacios que vivían. Sí, ahora te quería preguntar, Dafne, ¿por qué se ha dado todo esto también? Evidentemente la pandemia ha hecho muchas cosas, ha sido muy difícil salir adelante después de la pandemia, en tanto a nivel económico, también el estallido social. Bueno, venimos como de muchos años también de destrucción de alguna manera, ¿no? Y de no ocuparnos de ciertas cosas que son tan importantes. ¿Cómo lo ves tú y cómo ha ido evolucionando? Sí, mira, igual esto, como hablábamos recién, no es parte, no nace ahora. Igual hay un abandono, y esto como que los urbanistas lo dicen, hay un abandono de 100 años del centro. O sea, no es ni siquiera de los últimos 10 años. Pero efectivamente, después del estallido vino la pandemia, y después de la pandemia finalmente se ocuparon los espacios públicos y una flexibilización a ocupar los espacios públicos también, digamos, a lo que la gente pudiese hacer. Claro, como para recuperarse. Para recuperar, claro, como en el fondo el desarrollo económico, un poco, como el ingreso de las personas. Entonces, mismo ocupado el centro de la forma que se podía, sin mayor planificación, digamos, de este comercio precario, como nosotros le llamamos, que parte de una de las iniciativas que nosotros tenemos es
empujar como una planificación de este comercio precario para que existan zonas de exclusión del centro, para que podamos tener rutas turísticas. Entonces es como que falta desde hace mucho tiempo y sobre todo ahora falta como esa planificación para el desarrollo de las actividades comerciales en el centro. Sí. De eso adolecemos en este minuto y es un poco desde lo que de Tuch estamos hablando, que desde el turismo y desde el comercio necesitamos que exista esta como compromiso de todos los actores importantes, ya sea del sector público y del sector privado, para que podamos recuperar el centro de Santiago, porque como decía Consuelo, si se pierde el centro se pierde todo. Nosotros tenemos además Centro de Santiago, tiene el nombre y la marca de la ciudad. O sea, no es solamente, claro. No, y aparte que debe ser también bien terrible, penca, no sé qué palabra usar, pero que vengan los turistas y vayan a conocer el centro de Santiago y se encuentren con esto. Entonces, ¿cómo uno también, de dónde, cómo lo hacemos y las autoridades que han hecho, qué están haciendo al respecto? En ese sentido, ¿están interesados realmente en arreglar esta situación que es tan importante también para la economía del país en general? ¿Ah? Sí, es verdad, es la capital de nuestro país, o sea, es fundamental. Pero lo que vemos es interés. ¿Ya? Yo creo que lo que nos falta en este minuto es un compromiso integral de los actores, o sea, que nos sentemos todos los actores, todas las diferentes instituciones del sector público y los privados a conversar sobre un plan como 2030 de Santiago, claro, del a largo centro, plazo. a largo plazo del sí, centro plazo. histórico. Sí. Entonces, si bien está la intención, lo que falta es el compromiso acordado como de todos los actores sobre que esto es un problema, estamos en un problema complejo y necesitamos como los esfuerzos de nosotros del sector privado, pero también del sector público a trabajar en conjunto por este plan. Sí. ¿Cuáles son los 3 problemas que ustedes visualizan que son los más complejos a nivel de Centro Santiago? Yo tengo los míos. Claro. Me preocupa mucho el tema de los rayados, me preocupa mucho el tema de la seguridad y me preocupa mucho el comercio ambulante. No sé si ustedes tienen alguna otra visión respecto a esto. Yo creo que la delincuencia, el comercio ambulante y la falta de planificación y desarrollo económico. Queda un poquito de envidia. Entonces, una vez que eso se solucione, no se necesita nada más porque el comercio, o sea, el centro por sí solo es un atractivo. Sí, lo es. Nosotros... Pero da un poquito de envidia, por ejemplo, cuando uno va a Buenos Aires, cuando uno va a Lima, cuando uno va a otras partes, digamos, ver que efectivamente el centro de la ciudad es el motor neurálgico, digamos, del país. El centro de Santiago es precioso, tiene cultura, el centro tiene arquitectura preciosa, es cosa de pasearse por el barrio de La Bolsa, el Club de la Unión. Tiene iglesias patrimoniales preciosas, la iglesia de San Francisco, la Merced, el barrio Yungay, París, Londres, todo ese sector es un sector muy bonito. Todo el sector del Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas, la iglesia Santo Domingo. Hay lugares hay millones muy bonitos. Las Tarrias. Tú mencionas un tema que es muy importante para quienes tenemos cultura de centro. Yo he trabajado gran parte de mi vida en el centro. La Plaza de Armas, por ejemplo. Hoy día es un lugar donde tú temes caminar. Pese a que, no sé, 4 años atrás se había hecho un trabajo en infraestructura bien importante. Hay restaurantes hoy día que son de primer nivel y son muy atractivos. Pero pasar por la Plaza de Armas hoy día es una invitación a encontrarte con narcotráfico, encontrarte con prostitución, encontrarte con posibilidades de asalto, no quiero ser peyorativo, ni mucho menos, digamos, xenófobo, pero también con una sobrepoblación de personas de otros países que de verdad muchas veces tú evalúas como que tienen un riesgo de peligrosidad alto. Entonces, pero te quiero decir algo. Esto hoy no es tan fuerte como era hace 4 meses atrás. Yo creo que hace 4 meses atrás, de mayo en adelante, ha habido un cambio. ¿Qué ha pasado ahí? A ver, los agentes de copamiento que se pusieron en todo lo que es el eje del Paseo Ahumada y Estado han evitado que se instale comercio ambulante en este sector y eso ha evitado bastante
Los asaltos y todo. Hay más presencia también de carabineros. Ya. Entonces, el centro está bastante más tranquilo. Sí, pero ¿sabes qué? Hay una cosa que es evidente, ¿ah? Que tiene que ver con, o sea, uno pasa por ahí, yo recuerdo algún tiempo atrás, y las carpas, ¿te acuerdas que los habían cambiado de lugar, claro, digamos, sí, como que sí. se llevaron a la gente, pero era como medidas parches, uno siente. ¿Ah? Lo hablamos acá también con Felipe Alessandri, son medidas súper parches. Uno es como el globo, tú inflas por acá, pero si lo aprietas acá sale por el otro lado. O sea, la gente se va yendo de los lugares, pero... O sea, hablamos, se habló hasta de sicariato en el... Claro, lo sacas del ban- claro. Los sicarios había posibilidad de ir al centro y existían esas cosas. Uno empezó a ver un desgaste y una situación de verdad muy... Y no podemos negar que la inmigración fue espantosa y eso dejó, o sea, llegó mucha gente muy mala a nuestro país. Sí. Hoy día estamos hablando de lo que hablamos, de hecho, en el espacio anterior dimos la noticia de un segundo asesinato espantoso, terrible y obviamente que a manos del narcotráfico. Entonces no nos podemos hacer los... como que no, esto no está pasando y esto está pasando y está entrando. Entonces, claro, uno puede tener muchas ganas de hacer cosas, pero yo lo digo ¿por qué? Porque acá vienen los políticos, vienen los ministros, vienen los actores, ¿cierto? Pero lo que sí tenemos que también darnos cuenta de que no todo es malo. Tenemos que también ir viendo que se está tratando de hacer cosas positivas y que hay gente que estamos intentando aunar criterios y trabajando para lograr, y no solo nosotros, hay mucha gente que se acerca y quiere lograr, y yo estoy segura que lo vamos a lograr. Totalmente, totalmente. Ahora, yo entiendo lo que tú decís. Es como si uno mira los planes estratégicamente, por ejemplo, de copamiento, es como, ya, pero en verdad tengo 5 personas y hasta las 10 de la noche, o no sé, hasta las 8 de la noche, ya, Claro. pero después queda en tierra de nadie. O sea, estratégicamente, yo siempre les digo, estoy segura que le ponen toda la onda, como digo yo, le ponen la intención de hacer las cosas bien, pero no es suficiente, o sea, claramente, por eso tú decís un globo, o no sé, sacan a los ambulantes de la tarria y se van a a ver, yo porque- tengo claridad también, es evidente, hay claridad de que las cosas, hay mucha gente tratando de hacer cosas buenas, si no imagínate, nos entregamos. exacto. Y se acabó, cerremos, Cerremos nos el centro por vamos fuera, y pongámonos sí, chao, sí. lógico, obvio. Pero yo pienso que sí se va a lograr sacar el centro adelante, porque los privados estamos empujando mucho al sector público para lograrlo. O sea, es fundamental, Sí. es fundamental la inversión, es fundamental que crean Ahora, que ahí está también el negocio, ojalá lo vean como un negocio Mira, para que así se active, porque... Se han ido más de 100 empresas de más de 1000 metros cuadrados de el centro de Santiago, Claro. ¿cierto? Sí. Bueno, para poder sacar adelante el centro, en algún minuto el Estado va a tener que pensar qué hacer para que vuelvan. Sí. Y nosotros tenemos esas conversas. Pero, Igual, por ejemplo, o sea, nosotros como- ¿están tenemos- pensando en qué cosa? ¿En exenciones tributarias? Sí, hay que poner, hay que ponerse a pensar qué vamos a hacer. ¿Cuál es el incentivo? ¿Cuál es el Exactamente. incentivo? Es que es el Nosotros no tenemos la respuesta, Sí, claro. pero Total. en Sí. algún minuto en Nueva York pasó y lo resolvieron. Claro. ¿Por qué Santiago Centro no? Sí. Bueno, igual estamos viviendo una crisis, ahora que dijiste Nueva York, estamos viviendo una crisis de inmigración terrible, o sea, una cosa mundial y es súper triste porque de alguna manera uno dice, ¿cómo tú no le vas a dar cabida a las personas que están saliendo arrancando de su país por necesidades, ¿cachai? Para que estén porque es como derechos humanos, es como una cosa como que todos tenemos derecho a vivir mejor, ¿cierto? Pero estamos hablando lo malo que ha sido la delincuencia, la gente mala finalmente Sí, que ha entrado. sí. Y eso es lo que ha erosionado los lugares, pero eso tiene que ver como con un cambio mundial, un cambio social, Exacto. Sí, ¿cierto? estamos en un ciclo mundial complicado. Sí. O sea, Absolutamente. De hecho, pero- Nueva York también tiene una Nueva situación York, complejísima. Francisco. Complejísima. Pero Ahora- mira, yo creo que el tema ahí, sí, está todo bien, es un ciclo mundial, hay que no apanicarse, qué sé yo, pero
creo dos cosas. Uno, que los chilenos son muy poco patriotas, ¿cachai? Lo fácil es salir corriendo. Siendo que hay otras empresas que dicen, no, hay que aportar al país, hay que quedarse acá, ¿cachai? Y empresas importantes que nos hemos sentado a la mesa a conversar y creo que eso es responsabilidad de todos. O cambiar Pero el que los discurso. empresarios, ustedes que han estado conversando con los empresarios que son, es muy importante que inviertan, se han ido muchísimo, ¿cierto? Sí, Y es lógico, porque también el tema de lo que estábamos hablando de los incentivos. Y también el incentivo, porque, por ejemplo, también lo que pasa mucho en el centro, en distintas partes de nuestro país, tiene que ver con el comercio ambulante, ¿cierto? Que es la informalidad. claro. Donde tú le pones los incentivos a las personas para que se formalicen. Y yo Sí. y lo plantearía para otro lado, digamos, y sin ánimo de politizar esto, pero cuando tienes también autoridades que a lo mejor durante un periodo de tiempo importante no han dado las señales correctas. Sí. Por ejemplo, sin personalizarlo, la alcaldesa de Santiago, por ejemplo, 3 años atrás, cuando era concejala, era partidaria de ciertas cosas que probablemente hoy día afectan a Sí, esto. probablemente. El propio gobierno nacional, digamos, el gobierno, digamos, probablemente muchas personas de las que hoy están ocupando cargos públicos, antes eran partidarios y no solamente, digamos, hicieron la vista gorda, sino que también aplaudieron los rayados de las calles, el aumento, digamos, Sí. de la... Bueno, de la- bueno, con Orrego se están haciendo, igual se están Sí, haciendo cosas. como hablábamos, esto tiene que ver, o sea, es multidimensional el Sí, problema. O sea, claro. no solamente es como, nosotros por eso, de hecho, no hablamos solo de turismo, hablamos de comercio, de reactivación económica, de incentivos. O sea, Obvio. tenemos un plan, nosotros estamos elaborando un plan, ya llevamos ya harto tiempo con este plan. Tenemos un lanzamiento el día 3 de octubre en el Teatro Municipal de este plan que se Ya. llama Ya. Centrémonos. Y que, como decía, Qué buen nombre. purificación, sí. Centremos. Sería bueno que todos nos Centrémonos. centráramos un poquito. Sí, Centrémonos, centrémonos. A ver si- Tiene 3 ejes, digamos, que es Ya. seguridad, reactivación económica y cultura, Claro. patrimonio y turismo. Entonces, en eso estamos centrados hoy día, en las conversaciones que hemos tenido, hemos traído como expertos internacionales con nosotros a trabajar internamente. Entonces, estamos sacando, digamos, este plan el 3 de octubre y la idea es articularlo con el resto de los actores, que tengamos un compromiso de las autoridades de que el centro es una prioridad. Si no o sea, Y si meter- perdemos el centro, como decimos nosotros, perdemos la ciudad. Claro, y también mostrar ustedes lo decían, lo lindo que es, las cosas maravillosas que uno puede visitar Santiago también. es una maravilla. Y uno se lo olvida, porque en el fondo estamos también, claro, estamos todos en una situación como que de cierta hora ya nos vamos para la casa, nos cerramos y ya está, pero sin hacernos cargo como de lo que importante es que no nos sigamos como encerrando, sino que dándole el paso a todo, porque uno así se siente de alguna manera, Son círculos. como que le está dando paso. Lo que pasa es que, Carla, que también, perdone, lo que pasa es que también son círculos viciosos. Cuando el estacionamiento en el centro cuesta el doble de lo que cuesta, por ejemplo, en Los Condes. Cuando la oferta gastronómica que tienes en el centro es infinitamente inferior a la que tienes en otros sectores de Santiago. Y no estoy hablando solamente, digamos, de un nivel económico, digamos, de una cuota para arriba. Estoy hablando también de la cuota para abajo. O sea, ¿cómo podemos hacerlo para que nuestra ciudadanía vuelva a incentivarse? Es que lo que pasa es que yo creo que por eso tiene que venir igualmente, es claro, de los más grandes para empezar a entender, porque si tú tú caminas por tu... claro, también es un tema de cultura, un tema cultural. ¿Qué pasa con nuestra educación? ¿Qué pasa con nuestra cultura? ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que la gente... O sea, uno mira a China, Japón, tú miras en las calles y parece que la hubiese lustrado. Sí, claro. Entonces, ¿alguien se atrevería a botar algo al piso? No existe. Nada. En cambio, acá en Chile, la gente es perdón, pero está Hay mucha gente sucia. Sí. Y tú decís, oye, hay gente que tiene cultura, que estudia Sí. universidad, y tiran por la ventana del auto. O Y sea, tú antes no decís, era- y hagamos, esto que va a sonar como de viejo, pero antes no era tan así. no era tan así, es antes que era no bacán, era, claro. es que uno no hacía esa Había cosa. una conciencia respecto de Y hoy eso. día estamos tratando de alguna manera, yo creo que impulsando, Sí. tanto ustedes como estos distintos entes, a volver a querer lo nuestro, porque bien dijo alguien, no recuerdo cómo que decía, que si yo mantengo limpio mi espacio y todos hiciéramos ese ejercicio, tendríamos un país... Sí. Dentro- Es que hay hermoso. está demostrado Dentro- como dentro como de la educación cívica, en el fondo, que uno no cuida lo que no conoce. ¿Me cachai? A ti no se te ocurriría rayar, no sé, el Coliseo, porque, ¿cachai? Porque, pero no saben lo que es. Y por eso el llamado es súper bonito. Trabajamos con una agencia de publicidad de Brasil que durante los últimos años se ha dedicado al tema social político y el llamado a Centrémonos es volvamos al centro de nosotros mismos también, Sí. quiénes somos como personas, ¿cachai? Quiénes somos, como parar de copiar como influenciadores malos, ¿Por qué, no, ¿cachai? ¿Por qué no copiar? Bueno, Felipe Alessandri decía el otro día, decíamos,
¿por qué no copiamos? Él se fue tantas veces a Buenos Aires a conversar y copiar ideas, ¿cachai? Como de ciertos lugares que son ejemplares. Y ¿por qué no los copiamos si ya están bien hechos? Entonces, como ese miedo a copiar algo, si las cosas ya nada es igual nuevo, digamos. Santiago es una municipalidad, corrígeme Dafne, que lleva años en déficit, o sea, no tiene plata. O sea, por eso te digo, como si nosotros no nos ponemos las pilas, como no va a pasar, no va a pasar. Y por eso el sentido de urgencia que le ponemos nosotros. Ahora, dentro del plan Centrémonos, está un eje que es turismo social. ¿Ya? ¿Qué es eso? Traer niños de otras comunas, por ejemplo, a que conozcan Santiago, el patrimonio. Sí. Ese niño va a querer la iglesia de San Francisco porque la va a conocer de chiquitito, va a respetar patrimonialmente todo lo que le pertenece por eso a nos él. falta mucha cultura. Entonces, un trabajo a largo plazo. Es incentivar. Entonces, no va a rayar después, porque eso le pertenece. Entonces, es muy importante que se respeten los lugares porque los quieran. Sí, porque te sientes como, claro, Justamente. es tu lugar. Bueno, igualmente sería ideal que uno no porque fuera su lugar solamente respetara, pero claro, No, evidentemente pero es que no conocen. no se me ocurriría jamás, me entendí como rayar algo, pero la gente lo hace de una manera y estábamos viendo imágenes, todo este rato hemos estado viendo imágenes del centro de Santiago que han tratado, de hecho, se han hecho muchos esfuerzos, lo que tú bien decías, de limpiar, de pintar, ¿cierto? Y mejorar la cara, ¿cierto? Del centro de Santiago. Y la gente tiene una no sé por qué, porque eso es mal, o sea, eso es mal, eso es vandalismo. Eso es vandalismo. No me podías decir que eso es arte. Sí, pero también hay un tema de manifestación político en eso. También hay un aspecto de tratar de afear la ciudad con un objetivo determinado, que eso fue lo que pasó finalmente, digamos, en el estallido social. En eso, digamos, hay una... en Estados Unidos, ustedes mencionaron el tema de Nueva York. Giuliani en su momento, digamos, estableció este sistema de reparar las ventanas rotas, de Fixing Broken Window, que en el fondo consiste en que si se te rompe una de las 8 ventanas o 10 ventanas que tiene y se rompe una, necesariamente se van a empezar a romper las otras porque alguien las va a romper. Entonces, la idea es tratar de arreglarlo al tiro de manera tal de que no tengas después ese problema. Y eso es difícil porque las imágenes que estamos viendo ahora nos dan cuenta de cómo la ciudad se ha ido, cada vez que tratas de limpiar, al día siguiente alguien raya con algo. Sí, pues es que buen tema ese, el que tiene que ver como con la cultura que tenemos nosotros, porque muchas veces también, no sé, en nuestras propias casas te obliga, no puedes poner una cortina distinta a la que pusimos todos. O sea, hay exigencias que igual a veces a uno dice, pero en mi libertad, pero si no voy a poner algo que sea feo, pero hay ciertas cosas que también que uno a veces las puede sentir como exigencias o coartar libertades, pero que es súper interesante después mirar de afuera y claro, tiene una armonía y eso se ve lindo y hay que mantenerlo y es real y es tu propia casa. Empecemos desde el 3 de octubre, que me encantó eso, porque ¿de qué se va a tratar lo que van a hacer el 3 de octubre? El 3 de octubre tenemos el lanzamiento del plan Centrémonos en el Teatro Municipal a las 11 de la mañana. Así que invitados ya. Muchas gracias. Sí. Lo que vamos a hacer ese día un poco es conversar sobre desarrollo de ciudades. Vamos a invitar a las autoridades también que nos cuentan también cuál es la inversión que hoy día tienen planificada en el centro para la recuperación. Queremos hablar también de cuál es nuestra visión, desde dónde nos paramos nosotros como sector privado para hablar en el fondo de los espacios públicos, porque cualquiera podría decir, pucha, ¿qué está haciendo el sector privado hoy día ahora hablando de comercio ambulante, lo que estábamos hablando recién, de rayados, de cable, de reactivación económica, si eso es o del gobierno local o es del gobierno, digamos, del Estado? Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra visión también? Eso es lo que queremos contar también de ese día, porque en el fondo TUTS hoy día, una asociación gremial del turismo y el comercio, está involucrada en estos temas que son de desarrollo de ciudad. Eso es lo que va a pasar el día 3 de octubre y la presentación en genérica de nuestro plan. Qué buena cosa. Sí, no, bueno lo que están haciendo con TUTS. Y ahora, la inversión, me imagino que bueno, ustedes han sentado a conversar también y los privados son fundamentales porque las grandes no es pero cuando se junta lo privado, ¿cierto? Claro. Con lo público salen cosas fantásticas. Entonces, ahí me imagino que tienen todos ustedes puestas las ganas para que esto resulte, ¿no?
Así es. Sí, sí. Oye, Es impresionante, cuéntame. la gente ama el centro y es como, aunque no vivan o como que no trabajen en el centro, oye, ¿cómo ayudo? Si no nos escriben. Y Sí, es yo bonito. creo que, bueno, también uno se da cuenta de lo que uno tiene cuando te lo dicen otras personas. ¿Viste? Cuando vienen de afuera y te digo, qué lindo, no sé qué tal lugar, y uno como que se ha olvidado un poco de lo que tienes hasta que lo pierdes. Bueno, eso es verdad. Y cuando, sí, es cierto. Sí. Y ahora sería estos 4 meses que tú bien dices que han ido evolucionando, ¿cierto? Pero la mirada tiene que ser más largo plazo también, ¿no? Porque nosotros hacemos muchas cosas, bueno, Chile se destaca por hacer cosas a corto plazo. Sí. Somos muy cortoplacistas Sí. y por eso no estamos como preparados para, no sé, ni para las inundaciones, ni para el fuego, ni para... Entonces siempre estamos como cortos, no Reactivo. estamos mirando Sí, hacia... sí. No. Y es importante también que la misma, los políticos también, el gobierno, el Estado, se anteponga a las situaciones. Entonces es obvio que también hay que hacer un esfuerzo importante para que todo mejore y tiene que ver también con anteponerse y ver cosas a largo plazo, como esto que van a hacer ustedes, me Esto imagino. tiene que ser un trabajo entre lo público y privado, y por eso nosotros como asociación gremial tenemos este movimiento, centrémonos como caballito de batalla de desarrollo ciudad. Sí. O sea, Y la idea es que sea a largo plazo. A porque largo los plazo. ciclos de las ciudades, o sea, las ciudades pasan, viste que Nueva York se recuperó y Sí. ahora está en declive de nuevo. Entonces tiene que ser un trabajo permanente, saber de lo que estamos hablando. ¿Cachai? No hay nadie que conozca mejor nuestros barrios que nosotros mismos que trabajamos ahí, los vecinos, Claro. saben quién hace qué, cómo, qué es lo que necesita, ¿cachai? Sí. Y es lo único que va a ser permanente, porque la alcaldesa pasa en este minuto, después va a venir otro, con otros intereses, ¿cachai? Claro, lo que pasa es que ahí es interesante cuando ustedes dicen que hay que hablar con todos los actores, porque para que todos se pongan de acuerdo. Sí. Porque en el fondo tiene que partir de varias partes para que realmente se empiece a ver un avance, porque a veces cuando parte solo, pero una parte no sabe lo que está pasando, no va a aportar tampoco al cambio. Desde el pequeño Claro. comerciante, de las galerías, Los museos. los museos, el comercio, los cafés pequeñitos, Los lustrabotas, los que son lustrabotas, típicas del centro, Lustrabotas, que ¿cachai? van todos Eh, incluso. Pero yo además de eso... todos. Mira, si el ¿Sí? centro tiene una riqueza impresionante. La tiene. Para instalarse en el centro una empresa que quiera, no hay nada que tenga más conectividad que el centro, Sí. porque Es verdad. Sí. es equidistante de cualquier oficina. El centro tiene desde el negocio chiquitito hasta que se puede instalar un... Una conectividad enorme. Pero yo te agregaría dos cosas. Uno, tenemos que tratar, y te lo digo desde la perspectiva Cultural. de quien ha tenido oficina en el centro mucho tiempo, digamos, y hoy día ya no. Hay que tratar de volver a que el centro vuelva a estar de moda. Porque, Así claro, por es. ejemplo, en un rubro súper de nicho, digamos, los Sí. abogados, por ejemplo, Sí. normalmente teníamos oficina en O sea, el centro uno porque va, estaba todo. uno va a firmar al centro. Pero hoy día, pero la verdad de las cosas hoy día, la mayoría de las oficinas de abogados se cambiaron al sector oriente, muchos dejaron de tener oficinas y probablemente a lo mejor ese sería un buen nicho. Y lo otro que estaba pensando mientras ustedes hablaban es una Sí. cosa que muchas veces tendemos a centrarnos en el casco histórico del centro, o sea, Ahumada, Sí. Huérfano, Bandera, que son súper importantes. Pero Hay mucho más que eso. El Mucho. barrio Yungay, por ejemplo, es un barrio Precioso. maravilloso, pero que lamentablemente nuestra preocupación nunca ha estado demasiado encima de eso. Hay casas de una infraestructura maravillosa, hay espacios enormes que se desperdician, digamos. Incluso, digamos, la vida de CITES, que es una cosa como que era tan frecuente, digamos. Yo no sé si es que ahí, digamos, yo entiendo que lo que están haciendo ustedes no puede abarcarlo todo, pero probablemente a lo mejor una segunda mirada tendría que estar orientada hacia esos sectores de Santiago Sí. Centro que han estado... Mira lo agradable que era, y que solía ser, hoy día un poco más complejo, pero lo agradable que era de repente ir un domingo en la mañana a San Diego o ir un domingo en la mañana a, no sé, pues, al Persa, Bío Bío. Sí. Hoy día no estamos, o sea, nosotros no estamos solos, digamos, elaborando esto, estamos como Sí. en permanente como conexión y conversación, como ustedes decían, como con los gremios de los barrios. Ya. Santiago Centro está compuesto de muchos barrios tradicionales Sí. y hoy día ahora, gracias a, digamos, distintos tipos de desarrollo, fondos, etcétera, que ha puesto como el Estado durante harto un tiempo, digamos, hasta esta parte, se han impulsado pequeños gremios. Entonces,
Yungay tiene un gremio, Bellas Artes tiene un gremio, Las Tarrias tiene un gremio, Merced tiene otro gremio, Barrio Santa Lucía es otro gremio, y nosotros estamos en permanente conversación con ellos. De hecho, como decías tú, hay distintos espacios, hay espacios maravillosos, hay gente que está haciendo un tremendo trabajo, como Yungay, por ejemplo, que apareció en la revista este fin de semana de Vivienda y Decoración, porque sus espacios son maravillosos, son hermosos, le han puesto mucho talento, diseño a esos espacios. De hecho, una de las imágenes, una de las imágenes que estaban mostrando ustedes ahí era de Matildas, que ella es socia de Tuch y está en Brasil, o lo que llaman el Gran Yungay, que es como Brasil con Chitoro, ¿cierto? Y Yungay, que tiene... O sea, eso es como un mundo aparte, es como parece de cuento. Es como meterse a París o meterse, digamos, efectivamente. Bueno, y ahí también hay que para que el comercio también vuelva a abrir, bueno, porque ya igual ha pasado harto rato, ¿no? Desde la pandemia la gente necesita también recuperarse, o sea, yo creo que hay cuántos negocios cerraron y necesitan volver a activar claro, porque uno dice, ¿qué parte? ¿El huevo o la gallina? O sea, o sacamos primero la maldad o nos ponemos nosotros primero, para que la maldad se vaya, o sea, es como... Tiene que ser una sinergia. Claro. Necesitas caminar y mascar chicle. Tiene que hay que hacer ambas cosas a la vez, porque si no, no se puede. Y por otro lado también, la cultura que tenemos nosotros de que, no sé, uno va a Buenos Aires y nos transformamos uno puede hasta comprar ropa en la noche, o sea, tenés tiendas abiertas, carreteras en todos lados, hay de todo, para todo tipo, teatro, cine, y de distinto, no estoy diciendo que todo sea bueno, pero tienes una cultura del disfrute, del goce, que nosotros de alguna manera somos como que nos cuestionamos siempre cualquier cosa que sea pasarlo bien. Mal de nosotros mismos, o sea, como yo siempre le digo, bueno, hay que partir por cambiar nuestro discurso interno, o sea, si yo estoy diciendo, no, porque Santiago es feo, que ojo, yo hacía lo mismo, o sea, como, no, señora, ¿para qué va a ir al Museo de Arte? Mejor si tiene el Louvre en París, no vaya, ¿cachai? Hay que cambiar ese discurso y hay que volver a maravillarse, o sea, el hecho de no haber podido salir durante la pandemia, haber viajado, uno estaba obligado a ser turista dentro de la ciudad y ahí, no sé, por lo menos personalmente me fui maravillando y la verdad es que no conocemos nuestro país, no conocemos nuestra ciudad y claro, como si tú decís, no sé, el gallo que jamás ha ido al centro te dice, no, pero es que es horrible y es como, ¿ha ido el persa? O sea, no es nada más entretenido. Yo fui hace como 3 semanas, lo pasé increíble, me llevé hasta una mesa. Hay que llevar a las personas, hay que hacerles porque el que no conoce va a repetir. Nosotros somos de repetir discursos nomás, de copiar y repetir. Entonces es interesante llevar a los colegios también, a todos los colegios, como que activar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos subido a un turístic? Un bucecito de eso. ¿Habremos hecho ese ejercicio? A lo mejor habría que decirle a turistas que tuviera un precio especial para los chilenos. Claro, es que esas son las cosas que hay que... Lo vamos a gestionar. Esas son las cosas que hay que... Empezar a hacer a lo mejor turismo interno, empezar a enamorarnos nosotros mismos de nuestro... Sí, es precioso. Y no tener miedo también, porque si estoy en esa conversa todo el rato, no salgas, señora, no sé qué, menos se usan los espacios. Yo llevo 40 años en el centro. ¿Ya? A mí nunca me ha pasado nada, gracias a Dios. Porque eres purificación. Tu nombre te ha protegido tal vez. No sé, de verdad, nunca. Yo ando tranquila. Así que chicas, le queremos agradecer por haber estado con nosotros, que les vaya muy bien. También es el 3 de octubre, Purificación Fernández, Consuelo Feng y Dafne Ulloa de la Asociación Gremial Tuts. Y que lo pueden seguir en Turismo Oficial en Instagram. ¿Ya? Si alguien siempre nos quieren escribir, Centrémonos Oficial, ahí ya está. Centrémonos-oficial en Instagram. AG Tuch. Ya, perfecto. Con ese final de Santiago. Ya, súper. Bueno, les agradecemos, gracias por estar con nosotros.